Bien, yo les dije en el comienzo de esta mañana que íbamos a hablar en el tramo final del programa sobre APAP Cooperanza. Está aquí la coordinadora, que es la licenciada Florencia Moliterno. Gracias por venir, Florencia. Hola, buenos días. Buen día. Muchas gracias a ustedes por Ricardo invitarme. Caglione. Buen día, muchas gracias. Primero y principal, ¿sos licenciada en qué materia? En Relaciones Institucionales. Tengo un posgrado en Organizaciones sin fines de lucro y ahora estoy haciendo un posgrado en Responsabilidad Social y Sustentabilidad. ¿Esto lo estás haciendo porque se liga específicamente con la función que cumplís? Sí, el posgrado. ¿De coordinadora? Claro, el posgrado en Organizaciones sin fines de lucro, sí, porque Cooperanza es una organización sin fines de lucro y el programa de responsabilidad social que estoy haciendo ahora también, porque tiene que ver en algunos aspectos con hay temas, digamos, que tratan sobre la salud, sobre la inclusión. Y ¿Qué relación tiene con lo que anunció el doctor Bojanich recién, que va a venir en agosto para hablar sobre ese acuerdo o esas decisiones de amparo de las personas mayores? Y actualmente en el tema de discapacidad hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que se promulgada por Naciones Unidas en el año 2007, donde Argentina adhirió en el año 2008, y los estados partes que adhieren a la convención tienen que adecuar toda su legislación a esa convención internacional. En ese sentido, bueno, acá en San Nicolás, yo soy coordinadora también del Consejo Asesor de Discapacidad, que es municipal, donde hay un equipo de casi 15 personas que trabajamos ad honorem, y este año elaboramos una ordenanza con 39 artículos sobre temas de discapacidad en el marco de la Convención Internacional. Más que nada para que la ciudad vaya adaptándose a los principios y que establece esta Convención Internacional. Que la Convención tiene 50 artículos, pero nosotros analizamos la Convención y también analizamos ordenanzas municipales y alrededor de 100 documentos entre leyes, disposiciones y reglamentaciones para poder elaborar esta ordenanza. La ordenanza fue presentada el 5 de junio al Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Municipal es quien tiene que elevar esta ordenanza al Consejo Deliberante. Pero nosotros nos llevó casi un año de trabajo. Está dentro del plazo todavía, ¿no es cierto? Lo que ustedes elevaron, ¿o? Porque ustedes lo presentaron el 5 de junio. Claro, nos dijeron que en 15 días nos daban una respuesta, pero nosotros también entendemos que la agenda municipal debe ser amplia y con muchos temas y estamos dándole algunos días más para que nos den una respuesta. Ricardo. Sí, es fundamental, estamos hablando de los derechos de los discapacitados, que muchas veces dejamos de lado. Uno lo ve en la propia ciudad, el impedimento que le proponemos justamente a los discapacitados, ¿no? Claro, y también esto se liga a que, a que la población cada vez va más en aumento. Se estima que para el 2030 la población va a aumentar considerablemente y que vamos a tener mucha población de adultos mayores. Y justamente el adulto mayor en algunos casos llega a tener un certificado de discapacidad, llega a acceder a un certificado de discapacidad y por eso digo que se complementa la tercera edad con la discapacidad en algunos casos. Así que hay mucho para seguir trabajando. ¿Ustedes cómo están funcionando en este momento y entre qué edades se manejan con la gente que asiste a Cooperanza? Nosotros, la institución nació en el año 1991 como una asociación de padres y amigos de personas con discapacidad. Actualmente la institución tiene 2 sedes propias, una en calle Rivadavia 118, donde funciona un centro de día, donde asisten 40 personas con discapacidad. Y en ese centro de día, ¿qué funciones cumplen? Se hacen actividades terapéuticas y asistenciales, en donde las personas con discapacidad que asisten tienen desayuno, almuerzo y merienda, y a su vez tienen distintos abordajes con un equipo profesional, que está compuesto, un equipo técnico le llamamos nosotros, que está compuesto por un director médico, por una terapista ocupacional, por asistente social, kinesiólogo, fonoaudiólogo, profesor de educación física, musicoterapeuta, ese allí equipo asisten técnico. 40.
Ahí asisten 40 personas, pero ese servicio está enfocado más que nada en las personas con discapacidad severa. Más, digamos, hay algunas personas con discapacidad moderada, pero en su gran mayoría son personas con discapacidad severa. Como para que se entienda, digamos, las personas con discapacidad severa necesitan una asistencia permanente en cuanto a darle la comida, claro, a cuidarlo en sus cuidados básicos, y para eso, bueno, tenemos orientadores que están a cargo de este grupo de personas. Y en el otro servicio funciona un taller protegido en calle Alem 217, que bueno, ahora donde asisten 32 personas con discapacidad, y hay una ley de talleres protegidos que hace que bueno, que en estos últimos años la institución, el equipo técnico y toda la institución se haya tenido que replantear el modo de funcionar, y para eso tuvimos que crear un proyecto para reconvertirnos. Entonces estamos recaudando fondos para abrir un centro terapéutico y ocupacional, que es en modalidad de centro de día también. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a esta nueva ley de talleres protegidos y para que las personas con discapacidad no queden fuera del sistema, digamos, porque esta ley los excluye, no los incluye. ¿Las obras sociales participan en esto? ¿Reconocen? Sí, nosotros tenemos el aporte de varias obras sociales que son, digamos que a raíz de la ley 24901, que es la ley de protección integral, la 22431 y otras leyes vinculadas con la discapacidad, las obras sociales tienen que cubrir estos servicios como centro de día, hogar, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, etcétera, digamos, porque es bastante amplio. Pero bueno, tenemos casi siempre que las obras sociales, bueno, en algunos casos se atrasan en los pagos, esto genera mucha mucha problemas económicos, mucha resistencia, ¿no?, interna, digamos. Nosotros como una ONG somos personas que empleamos personas, tenemos que cumplir, tenemos que pagar sueldo, claro, sí. Como todas las empresas ¿cómo se privadas. Sustenta económicamente? Con el aporte de obras sociales, claro, las obras solo sociales. Con eso. No hay claro, una subvención de gobierno. Sí, hay una subvención de gobierno al taller protegido, sí. Que nosotros para tener un taller protegido tenemos que estar tenemos que tener un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. ¿Con eso ustedes pueden cubrir todas las necesidades? No, taller protegido no, es bastante deficitario el programa de taller protegido. No llega a cubrir 2 sueldos, digamos. Ahora, Florencia, ¿y cómo lo llega que nos envía el Estado? ¿Cómo llega un paciente a los centros de recuperación? A este tipo de servicios. Sí. Más que nada, las personas, primero que hay mucha desinformación en cuanto al tema de discapacidad. Creo que para poder tener una buena gestión en discapacidad en la ciudad se necesita que haya campañas de concientización y que las familiares lleguen a tener la información. Y también se necesita que comencemos a mirar hacia el futuro, ¿no? Porque hoy día tenemos un 7% de la población a nivel nacional con discapacidad y en el último estudio del INDEC estipula que en 1 de cada 5 hogares existe una persona con discapacidad. ¿Cómo es la media mundial, más o menos? En ese aspecto. Sí, también. Estamos en ese nivel. Sí, entre el 10 y el 15%, sí. En algunos países hay más personas como... La prolongación de la vida que hablaban ustedes hoy también influye en esto, es decir, a medida que la gente vive más tiempo, hay más posibilidades de personas con discapacidades. Sí, y también a mayor pobreza, mayor personas con discapacidad también. Sí, esa es una realidad. La edad inicial de la persona que ustedes pueden tratar en los talleres. Nosotros en la institución ingresan personas mayores de 16 años, bueno, y es indistinto hasta qué edad. Actualmente tenemos hasta personas hasta 75 años. Sí, a partir de los 16 años. Y bueno, y con nuevos proyectos y desafíos, y bueno, y este año
decidimos comenzar a brindar capacitaciones, a traer especialistas en el tema de discapacidad, que hay bastantes a nivel nacional, personas que abordan o plantean conceptos de la discapacidad bastante interesantes. Digamos, hoy día no se habla más de personas con capacidades diferentes, ni tampoco con capacidades especiales, sino que el término que denomina la Convención Internacional es personas con discapacidad. En ese sentido hay que concientizar, porque hay muchas personas que siguen diciendo personas con capacidades especiales y necesidades tomaban la palabra especiales. Discapacidad como algo agresivo. Agresivo, ¿no? Pero no, en realidad es primero persona y luego discapacidad. Personas con discapacidad. Ahora hay un plan, hoy hablábamos también en otro tema, ¿hay algún plan que tenga en cuenta la educación, las escuelas y demás, para ponerlos al tanto de la necesidad de la Actualmente protección? hay una ley que es la Ley de Educación Inclusiva, que establece que en las escuelas comunes, en las escuelas pueden haber personas con discapacidad con un acompañante. Es bastante llamativo, digamos, que haya una ley de este tipo, porque evidentemente que para que haya inclusión en las escuelas y que vayan personas con discapacidad, las escuelas tienen que tener accesibilidad, tienen que tener rampas, tienen que tener baños adaptados. Sí. Entonces la inclusión se puede dar ya estamos hablando de las barreras arquitectónicas. Imagínense en otro y personal lugar capacitado también. Claro, en otro aspecto, que es el personal que tiene que estar formado, ese docente tiene que estar también formado, y también tiene que haber todo un trabajo con los alumnos. Claro, también mi pregunta iba dirigida a si le enseñamos a los alumnos no discapacitados a lo que es la discapacidad, el respeto que se le debe tener, la ayuda que se le debe brindar, porque esto es fundamental, que los chicos sepan esto. Sí, esto es un trabajo que lo tiene que hacer la escuela, netamente. Por eso no hay en este momento una línea, y una materia. Hay escuelas que están bastante avanzadas en ese sentido, en San Nicolás, y tiene que ver con que alguna persona de la escuela, algún directivo, padezca el problema. No, haya estado vinculado con la situación. Correcto. Yo creo que hasta que no llega la discapacidad de la familia, claro, uno no es consciente. Sí se ven, por lo menos lo que yo he visto, son escuelas en donde algún personal, algún directivo tiene un hijo con discapacidad o tiene algún familiar, y ese es el motor. Y es el motor, claro, que hace pero que... son circunstancias especiales, no claro, es que haya un programa. Sí, no. Hay una ley, que es la Ley de Educación Inclusiva y la Ley de Educación. Claro, la ley, pero si no se ponen los elementos, no se hacen las escuelas accesibles, personal capacitado especialmente, por más ley que exista, no surte ninguna. Sí, igualmente la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, ofrece subsidios para que las escuelas hagan adaptaciones. Pero bueno, también tiene que ver con una persona de la escuela que esté formada, que pueda sentarse a redactar ese proyecto. Lleva todo un camino, presentar subsidios para solicitar al Estado. O sea, hay toda una cuestión de dificultades. Pero, digamos, yo creo que con capacidad y con voluntad se pueden hacer un montón de cosas. Además, alguien tiene que marcar la línea. Es una realidad que no se puede obviar. Sí. Hay personas discapacitadas que requieren de este tipo de inclusiones, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Nosotros tenemos una planta funcional de alrededor de entre 20 y 25 personas. Y 72 chicos que asisten a la institución. Uh-huh. Sí. Ahora, estaba leyendo una gacetilla que me hicieron llegar. Es importante que cuando haya realizaciones así giren información de prensa a todos lados, porque de pronto uno desconoce. Ustedes tienen previsto para dentro de muy pocos días, sí, en este recién iniciado mes de julio, la presentación de quién, por favor. Nosotros vamos el 15 de julio en el auditorio municipal en Maipú 29. Vamos a realizar una conferencia que se llama Discapacidad, Subjetividad y Lazo Social, que el especialista que va a venir a dar su disertación es un psicoanalista, que es Marcelo Rocha,
que bueno, él tiene una vasta experiencia en el sector de discapacidad, ha escrito alrededor de 6 libros. Los ejes que se van a abordar son la conceptualización, que es lo que estábamos hablando al inicio, el concepto de cómo denominar a la persona con discapacidad y también otro tipo de conceptualizaciones, la construcción de la subjetividad, digamos, después los circuitos de la discapacidad. Los circuitos tienen que ver con que desde que la persona con discapacidad nace hasta que se muere, digamos, hay todo un circuito en donde el padre tiene que acceder a información, ese chico tiene que ser rehabilitado, tiene que ser incluido en la comunidad, y bueno, y hay un concepto muy interesante en el cual este especialista Marcelo Rocha denomina que ya no hablemos más de inclusión, sino que hablemos más que nada del término de convivencia, ¿sí? De convivir con la discapacidad, o sea, de que sea parte de un todo, como todos somos distintos, las personas con discapacidad. Incluir es determinar que no estaban incluidos. Claro, exactamente. Entonces, que hablemos de un término de convivencia, y bueno, y también va a hablar sobre temas de, bueno, familia y discapacidad, que son temas muy interesantes, más que nada porque ¿qué hacemos con esa persona con discapacidad cuando se mueren sus padres, no? Claro. Que ahí adquieren el rol sus hermanos. Y en el caso que no haya hermanos, esa persona con discapacidad muchas veces termina internada, si no termina en la casa de algún familiar o de algún amigo de la familia. Después también va a hablar sobre deporte adaptado y sobre orientación vocacional. El deporte adaptado tiene que ver, digamos, con que se promueva el deporte en las personas con discapacidad, que le hace tanto bien a una persona no discapacitada, imagínense una persona con discapacidad. Claro, es una ayuda fundamental. Sí, ¿no? Sí, y también va a hablar sobre orientación vocacional, más que nada vinculada al empleo y al acceso al empleo de la persona con discapacidad. Que esto es algo que, bueno, que hay empresas que han comenzado a hacerlo hace muchos años. Bueno, Ternium Siderar fue una de las primeras que comenzó con... ¿Fijan cupos para ello? De acuerdo al plantel de trabajadores. Termino la idea de lo privado y vamos a lo público, porque el cupo es público. Bueno, Siderar empezó con iniciativas de inclusión laboral de personas con discapacidad, actualmente sigue vigente, y ahora lo está realizando Fundación Moviport. Digamos, vemos que hay empresas que han comenzado a incorporar a personas con discapacidad en las empresas. Con respecto al cupo, hay una ley que habla sobre un cupo del 4% en los municipios, y también y un cupo del 5% en Ciudad de Buenos Aires en los distintos estamentos gubernamentales de gobierno, digamos, pero también las empresas concesionarias de esos municipios, digamos, las empresas que están dentro, digamos, que son concesionarias por ejemplo, prestan servicios servicios para la municipalidad o para otros tipos de municipios, también tienen que cumplir con esta ley de cupo. Pero bueno, hay una realidad también que, imagínense, ustedes son una empresa, tienen que incorporar personas con discapacidad. Hay una inversión importante. Tienen distintos puestos de trabajo. ¿Cuál es el mercado? Bueno, vamos a la bolsa de trabajo de personas con discapacidad. Ven los perfiles y hay perfiles que muchas veces no se adaptan al puesto. Claro. Entonces, con una iniciativa como, bueno, para decir que vamos a hacer inserción laboral de personas con discapacidad, insertan a la persona con discapacidad en un puesto que no es adecuado, y obviamente esa persona con discapacidad sufre frustraciones y otro tipo de situaciones. Es negativo para ellos. Entonces, por eso creo que cumplir con la ley de cupo es todo un desafío, más que nada porque hay que crear esos puestos de trabajo para esas personas. Sí, no solamente los puestos de trabajo, sino la preparación y la adecuación del ámbito donde se va a poder trabajar esta persona discapacitada, porque no es que yo digo, bueno, a ver, vengan los discapacitados, después no tengo baño, no tengo rampa, no tengo nada. Claro. Entonces eso influye también en la desazón del discapacitado. Sí. Un día hablando con una persona en Buenos Aires me contaba, hicimos inclusión y en tal edificio hay una persona en silla de ruedas que en todo el día no puede ir al baño porque no hay baño adaptado.
Claro. Entonces es como son que realidades concretas. Claro, entonces, y estamos hablando de organismos del Estado. Entonces, hicieron inclusión, incorporaron a una persona en silla de ruedas, pero bueno, no tenían el baño adaptado, no estaba la rampa, digamos. Por hay eso, toda una las leyes y los decretos son fáciles de redactar. Porque se suma una gran inspiración, se la suma, computadora. y lo comento un poco por experiencia, se suma toda la otra problemática de seguridad. Cuando haces el tema de seguridad en un edificio, para evacuarlo y demás, también tenés que pensar, claro, aunque tengas, no sé, el 2% de discapacitados, tenés que pensar en ellos, que ya no pueden recurrir a una escalera. Entonces, es todo un sistema que hay que armarlo perfectamente. Porque creo que el mayor problema no son las barreras arquitectónicas, sino las barreras actitudinales. Porque creo que un profesional... vale, la actitud hoy día es algo bastante interesante y que yo se lo he remarcado al Ejecutivo Municipal. Hoy día la ciudad de San Nicolás, digamos, no habilitan comercios o restaurantes o bares si no tienen accesibilidad. Claro. No, los edificios lo mismo, digamos, no habilitan edificios si no tienen accesibilidad. Digamos, logramos un paso bastante importante desde el Consejo de Discapacidad local, en ese sentido, trabajando con el Colegio de Arquitectos hace unos años atrás, y logramos esto. Es decir, pero que bueno, algo se ha avanzado en algo eso, se ha avanzado. Falta mucho por hacer. Sí, pero hay mucho más por hacer, sí. Nos queda un minuto nada más, por favor, para reiterarlo. Sí, la jornada se hace el 15 de julio a las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal, Maipú 29. Vamos a pedir un bono de contribución de 150 pesos. Las personas que quieran inscribirse pueden enviar un email a desarrollo@cooperanza.org.ar o entrar al Facebook de la institución, que es APAC Cooperanza, y enviarnos un mensaje y nosotros le enviamos el link para que se puedan inscribir, exacto. Pero bueno, es una charla que es muy interesante y como para que no se lo pierda nadie, digamos, y que puedan asistir tanto familias como profesionales y público en general. Docentes. Sí, es muy interesante. Yo he tenido el placer de conocerlo a Marcelo Rocha y es bastante una persona se nota que es muy profesional y tiene una visión sobre el tema que puede generar que la gente comience a moverse un poco más sobre el tema. Bien, licenciada Florencia Moliterno, gracias por la visita y que tenga mucho éxito con esto, ¿no? Para que sea un eslabón más todavía para avanzar en esta etapa que están llevando adelante. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.